Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Repito, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre de Dios. En esta noche yo no vengo a cambiar el tema que tenemos. ¿Cuál es el tema? ¿Quién sabe cuál es el tema de esta campaña? Corramos hacia Jesús. Corramos con paciencia hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Yo no vine a cambiar el tema en esta noche. Solo quiero que me presten atención a lo que voy a decir. Tengo un mensaje de parte de Dios, pero hay que prestar atención. Yo no vine esta noche a emocionarlo, a que ustedes salten del banco y salgan por ahí igualito. Yo vine con una palabra de Dios que cambia, que hace que nosotros nos movamos, que hace que nosotros accionemos. Amén. Así que quiero que presten atención a lo que se va a hablar en esta noche en el nombre de Jesús. Corramos con paciencia tras el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos de correr, a todos nos llega a la mente un oficio, una disciplina, un ejercicio. Muchas personas corren de diferente manera. Algunos corren detrás de alguna promesa que se le ha hecho. Otros corren, bendito sea el nombre de Dios, porque tienen un propósito en la vida y necesitan emprender una actividad para llegar a su objetivo. Otros corren detrás de lo político. Otros corren detrás de la vanagloria de la vida. Otros corren detrás de una carrera. Cuando una persona entra a la universidad, le hacen un test psicológico para que esa persona sepa cuál es la carrera que puede emprender y la cual puede ejecutar después de terminar. Gloria a Dios. Esta persona empieza esa carrera con diferentes materias. De acuerdo a la materia que esta persona coja, va a terminar esa carrera. Aleluya. Si la persona tiene interés en lo que ha emprendido, va a coger mucho más materia de la que le corresponde. ¿Por qué? Porque necesita no solamente emprender, sino correr la carrera que ha emprendido, y por eso acelera el paso, porque correr es un acto de desesperación, porque caminar es un acto de disciplina normal en todas las personas. Pero cuando empezamos a correr es porque estamos desesperados y necesitamos llegar más rápido al lugar que nos hemos propuesto. Amén. Por esto corremos. Y cuando hablamos de correr, también otra cosa nos llega a la mente. Los grandes deportistas, la mayoría de los deportes son corriendo. Basquetbol, fútbol, el atletismo y todos estos deportes a veces se encierran en una sola actividad. Escucha bien. 776 años antes de Jesús, los antiguos griegos celebraban una actividad, un evento, unos juegos llamados las Olimpiadas. En ese evento que se celebraba cada 4 años, estos griegos podían computar el tiempo a través de estos eventos. Y en estos eventos se hacían diferentes disciplinas, pero la mayoría de todas las disciplinas se hacían de esta manera, corriendo, compitiendo, porque todos tenían puestos los ojos en un galardón, tenían puestos los ojos en una meta, en algo que se le iba a otorgar, un premio.
Pero algo mientras estuve estudiando esto, dice que esta actividad ellos la hacían cada 4 años en honor al dios de Saturno, el dios Zeus. Y todos los que iban a participar en esta actividad rendían un tipo de culto, de devoción al dios Zeus. Pero no tan solamente los que iban a participar en la actividad, ni los que la organizaban, rendían este tipo de culto a ese dios pagano, sino que cada persona que se daba lugar a aquella actividad, cada persona que de manera indirecta iba y posaba o colaboraba con esta actividad, también participaba al culto que se le hacía al dios pagano Zeus. Hay actividad en el tiempo contemporáneo en el cual estamos, que se celebran, que nosotros no podemos emprender a correr detrás de ella. Gloria a Dios. Porque son actividades que tienen un inicio, que tienen una devoción a un Dios que no es el Dios de nosotros. Nosotros como creyentes, antes de participar en una actividad que se esté celebrando en el mundo, tenemos que saber cuál es el propósito de esa actividad. Y voy a tomar de ejemplo una de ellas. En Latinoamérica, República Dominicana, diferentes municipios, diferentes ciudades, Barahona, se efectúa una actividad llamada las fiestas patronales. Esta actividad que se efectúa la hacen en honor a la patrona de Barahona. Pero ¿quién es la patrona de Barahona? La patrona de Barahona, llamada su señora del Rosario, porque nuestra no es mía, no es. Su señora del Rosario es un principado, escucha bien, es un principado que se viste de ángel de luz para engañar. A veces nosotros como creyentes decimos, wow, tuve una batalla muy fuerte con un principado, vi 5 principados ahí. Y no es así, hermano. Cada región posee un solo principado. En Barahona está el principado de su señora del Rosario, que el Señor la reprenda. Pero a este Dios pagano también, anualmente se le celebra una actividad llamada fiestas patronales. Y no solamente las personas que organizan ese evento participan ahí, sino que cada persona que va y se da lugar en aquellos eventos, sea creyente o no, de manera indirecta también está participando en la celebración de un Dios pagano. Alabado sea el nombre de Dios. En esta actividad ponen mucho tipo de entretenimiento para que la persona vaya y se dé cita allí. De lo mejor uno dirá, pero es que eso no es nada. Eso sí es algo. Amén, gloria a Dios. Es algo. Gloria a Dios, Señor. Es algo y no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Inmediatamente, porque tú tengas que llevar a tus hijos o tengas que comprar un simple caramelo allí en esa actividad, tú estás colaborando indirectamente con las obras del diablo. Cuando hacemos esto, estamos corriendo y participando en una obra en la cual un creyente que se llame ser luz y que diga que está corriendo tras el autor y consumador de la fe, no debería estar participando. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor. Como le dije, corremos, pero muchos corren detrás de cosas que ni saben. Cuando nosotros corremos, como dice el tema, tenemos que saber, hermano, detrás de qué estamos corriendo. Vive por siempre, alabanza. Hebreos 12:1 dice, no solamente que corramos con paciencia tras el autor y consumador de la fe, dice que pongamos los ojos, tenemos que saber detrás de quién estamos corriendo, tenemos que poner los ojos en el blanco de la soberana vocación y correr mirando al blanco de la soberana vocación. Amén.
el autor y consumador de la fe. Cuando corremos, fíjese algo, cuando nosotros corremos detrás del autor y consumador de la fe, nosotros no corremos con desespero, nosotros corremos con paciencia. A pesar de que correr es un acto de desesperación, nosotros no estamos desesperados, porque el que corre detrás de una meta con desesperación tiene el temor de que al llegar no encuentre el galardón y que otro lo haya tomado. Por eso corre con desesperación. Mas nosotros no así. Estamos seguros en quien hemos creído, que no nos va a defraudar, que no nos va a traicionar y que siempre estará con nosotros, como lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso corremos con paciencia. Repita conmigo: corremos con paciencia, no con desespero. No te desesperes por la petición que tú le has hecho al Señor. No te desesperada porque tú veas a tu familia no creyente como está. No te desesperes que tú veas que los vientos sean contrarios y la carga se te hace más pesada. No te desesperes. Esta noche te tengo buena noticia. Sigue corriendo con paciencia. Que Él es galardonador de lo que le buscan y de lo que le esperan. Amén. Amén. Y como dijimos, Él es el autor y consumador de la fe. La fe. La fe. En una ocasión dice el Señor, hablando de una mujer que constantemente iba donde un juez injusto. Y esta mujer iba con desespero donde el juez porque quería que le hagan justicia. Y dice la palabra, Mateo 18, que este juez ni le tenía temor ni miedo a Dios ni a los hombres. Así era este juez. Pero como esta mujer era continua, el hombre dijo: esta mujer me puede cansar, déjame yo hacerle justicia a esta mujer. Gloria a Dios. Jesús habló de esta parábola y al terminar dijo: y ustedes, si hacen lo mismo, el Padre no tardará en contestarle su petición. Y luego hace la pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Gloria a Jesús. No te desesperes. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Una de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, Jesús le dijo: yo conozco tu obra y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero tiene algo, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de que esta iglesia estaba, hoy en qué lugar, donde moraba el trono de Satanás. No importa donde tú te estés congregando, no importa en el barrio que tú estés, no importa las circunstancias que se estén dando a tu alrededor, si tú no niegas el nombre de Dios y guardas tu fe, tú tendrás tu galardonador. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta es la fe que nos da el autor y consumador de la fe. Cuando Él abre esta fe, Él abre una dispensación que se llama el tiempo de la gracia, en el cual entramos nosotros. Ahí tenemos todos esos galardones que he mencionado, en el tiempo de la gracia. Pero pasa algo. Jesús, autor y consumador de la fe, cuando viene a la tierra, de repente dice: los profetas y la ley eran hasta Juan. Los profetas y la ley fueron hasta Juan. Juan fue el último profeta que le preparó el camino al Señor, primo hermano de Jesús. Aleluya. Y Jesús dice que los profetas y la ley eran hasta Juan. ¿Qué son los profetas? Los profetas son aquellas personas que hablaban en nombre de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos hablaban en nombre de Dios. ¿Qué es la ley? La ley fue unos mandamientos y unos estatutos que le dieron al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Mandamientos y estatutos por el cual ellos podían ser salvos. Esta es la ley. Pero este mismo autor y consumador de la fe que dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, ahora como que confunde al pueblo y le dicen: no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes en esta noche.
El cielo y la tierra pasaron. No. Es decir, que la ley no ha pasado. No me quita el micrófono, pastora Ketty. Déjame aclararle a los muchachos. La ley todavía está vigente. Escuchen esto, aprendan algo. La ley todavía está vigente, porque ¿qué es pecado? Dice la palabra de Dios que el pecado es infracción de la ley. Entonces la ley todavía está vigente. La ley fueron 613 mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Leyes sanitarias, leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes sociales y un sinnúmero de leyes. 613 mandamientos por los cuales ellos podían ser salvos. Y la ley era buena porque vino de parte de Dios. Pero la ley encontró en el hombre que el hombre no era capaz de soportarla porque el hombre en sí era malo y no podía con esta carga que Dios le había puesto. Porque el hombre no tenía la facultad de salvarse por sus propias obras. Como dice Pablo, encontró ese mal en él. No que la ley sea mala, ni que condena, ni la ley es maldita. Es que nosotros no tenemos la facultad como hombre de encontrar la grandeza de Dios por nuestras obras. No nos justificamos ante Dios por nuestras obras. Dice el profeta Isaías que nuestra justicia ante Dios es contada como trapo de inmundicia. Entonces estas 613 leyes que se le fue a dar al pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús había dos rabinos, uno llamado Shammai, otro llamado Hillel. Estos dos rabinos tenían dos grandes escuelas en aquel tiempo. Uno de ellos era muy tolerante a las cosas. Otro de ellos era muy radical. Uno decía, mira, en el Shabbat tú puedes cargar una carga a tantos kilómetros. Por eso se habla camino de un día de reposo. Tú puedes cargar una carga a tantos kilómetros. Otro decía, no puedes cargar ninguna carga. Dios no quiere que tú seas ni radical ni tolerante. Dios quiere que tú seas un verdadero siervo de Dios. Que antes de tú querer cambiar el mundo, procure que primero seas cambiado tú. Y estos grandes rabinos de aquel entonces redujeron los 613 mandamientos a 18. Porque ellos entendieron que a veces cumpliendo uno se podían cumplir otros. Y lo redujeron a 18 porque solamente los israelitas, los judíos, tenían esa ley. Algunas personas que habían conocido de que Dios, el Dios de Israel, era el Dios verdadero, fue el Dios que abrió el mar rojo y fue el Dios que hizo los grandes prodigios y milagros. Gente no judía, llamados gentiles, habían conocido que ese Dios era el verdadero. Y esta gente quería servir a ese Dios. Y los judíos se encargaban de presentarle esos 18 estatutos y lo ponían a pasar esas 18 pruebas. Y cuando pasaba las 18 pruebas, entonces la persona que no era judía se convertía en algo llamado un prosélito. Por eso Jesús habla, le decía a los judíos, ustedes caminan cielo, mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo encuentren le hacen más hijos del infierno que vosotros mismos. Yo no sé cuánto camino tú estás recorriendo para ser un creyente, pero procura muy bien, escucha bien, que cuando el creyente tú le prediques la palabra, sea la palabra de Dios, porque no lo haga más hijo del infierno que tú, sino dando el ejemplo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Estos rabinos hacían eso, recorrían cielo y tierra para hacer un prosélito. Y una vez que lo encontraban, le hacían más hijos del infierno que ellos mismos, porque ellos mismos no eran íntegros. Las leyes que ellos le ponían a esas personas, ellos no las cumplían. Y por eso algunos no judíos, gentiles, llamados temerosos de Dios, porque sí creían en ese Dios de Israel, pero no se hacían judíos, preferían mejor de lejos creer. Y a esto se le llamaba temeroso de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero en Israel existió un rey llamado David, que estos 18 mandamientos los redujo a 11. Lo podemos leer en el Salmo 15. Pero otro profeta llamado Miqueas lo reduce a 3. Cumpliendo esos 3 se cumplían los 613, porque uno dependía de otro. Como Jesús lo puso en 2, pero Jesús puso fue los 10 mandamientos, no las 613 leyes, porque los 10 mandamientos es una cosa y las 613 leyes son otras, en el cual estaban incluidos los 10 mandamientos. Y aparece un profeta llamado Habacuc, que entiende que 613 son muchos, bastante,
18 también, 11 también, y 3 también. Y recibe una palabra del Espíritu de Dios. Y dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, este autor y consumador de la fe, que se presenta luego, que abre el tiempo de la gracia, pero que presenta la ley, solamente explica de que hay una sola forma de entrar en esa gracia, de entrar en esa fe, para no estar bajo la ley, y es siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque si todavía tú estás caminando y estás pecando ante Dios, tú estás bajo la ley. Tú no estás sobre la ley. Gálatas 5 dice que el que anda en el Espíritu, para él no hay ley, porque anda sobre la ley, porque no peca, porque es guiado por el Espíritu de Dios. Pero si tú todavía estás pecando, estás cometiendo adulterio, fornicación, estás chismeando, estás murmurando, estás criticando, la ley está sobre ti. El peso de la ley está sobre ti. Y estás corriendo el camino equivocado. Estás corriendo con desespero. No estás corriendo con paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Por eso leí donde leí, le dije que no me salía del tema. Porque es necesario que el que está bajo la ley del pecado nazca de nuevo. Es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, primeramente andamos en poder. El evangelio que predicamos no es un evangelio infructuoso, no es un evangelio de mal ejemplo, es un evangelio de poder. Es un evangelio que cambia, que transforma. Es un evangelio que renueva. Es un evangelio que da fruto al 100 por 1. Porque no es tuya la obra. La obra la hace el Espíritu. Y como tú estás viviendo para el Espíritu, Él te coge a ti como instrumento. Alabado sea el nombre de Dios. Esto se llama vivir en el Espíritu. Y cuando tú vives en el Espíritu, entonces la única manera que tú puedes, primeramente, correr. Segundo, sin desespero, con paciencia. Tercero, vas a ver el blanco que muchos no ven, el blanco de la soberana vocación. Y vas a ver el autor y consumador. Y ese autor y consumador, la fe que tiene, llegará a ti. Pero esto se logra de una sola forma: caminando en el Espíritu, siendo lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: no embriaguéis con vino. Antes de eso, mejor ser lleno del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, entonces tú no te vas a embriagar con vino. Porque tú no vas a cambiar lo que tú tienes por las prebendas del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Corramos con paciencia tras el autor y consumador de la fe. ¿Y cuál es la única forma de correr con paciencia tras Él? Andando en el Espíritu. Amén. El Espíritu es quien intercede por nosotros con gemido indecible. El Espíritu es quien nos galardona con esos grandes dones. El Espíritu es quien nos pone los ministerios. El Espíritu es nuestro consolador. El Espíritu es quien nos hace vivir una vida aquí en la tierra sobrenatural, aún estando en lo natural. Algo pasó en la Biblia muy fuerte. Jesús, después de predicarle a una multitud de 5,000, le dijo a los discípulos: miren, denle de comer a esta gente, dale de comer a lo que tú tienes alrededor tuyo, y no haga como los discípulos: no, yo no tengo. ¿A dónde la voy a comprar? ¿Qué tiene que tener? Gloria a Dios. Jesús no salió a comprar. Jesús dijo: ¿y ustedes qué tienen? Ay, tengo 2 panes y 2 peces. No, 5 panes y 2 peces.
7, el número perfecto, qué bueno. Y dice que oró por ellos, lo bendijo y le dio de comer a todo el mundazo. Tú tienes que tener pan de vida para todo el mundazo. En tu intimidad con Dios, en el Espíritu, tú tienes que llenarte de Dios. Porque hay personas que están muriendo de hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de espíritu de vida. Y luego que Jesús hace esto y despide a la multitud, tarde ya, le dice a los discípulos que se vayan adelante. Y Jesús se va a un monte. Pero yo dije, ¿por qué Jesús se va al monte? Si Jesús tenía ahí el templo, tenía su guarida, tenía la casa, y la casa de todos sus discípulos, y todas esas mujeres que le llevaban a él de comer. Pero Jesús cogía el monte. Tarde de la noche, la cuarta vigilia. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde. Son 4 vigilias que tiene la noche. A la cuarta vigilia, los discípulos bogaron mal adentro. Y a la cuarta vigilia se aparece este hombre caminando sobre las aguas. Y los discípulos se espantaron. Hasta esos verdugos creían en fantasma. Y pensaron que era un fantasma. Y él le dijo, no teman, yo soy. Y lo oía al micrófono. Y en el mar se lo oía la voz a Jesús. Cuando tú andas en el Espíritu, tu voz se oye en muchos lugares que tú no conoces. Y cuando le dice no teman, yo soy, dice Pedro, no era Pedro solo que estaba en la barca. En la barca había muchos. Pero siempre es un solo. Hay profetas de desierto y profetas de palacio. Los profetas de palacio siempre están estudiando en los institutos, buscando una posición, buscando una credencial y buscando estar siempre de tumbapolvo detrás de los libros. Los profetas de desierto son los profetas que procuran llenarse de Dios en la intimidad, que no andan haciendo espectáculos, que andan buscando una intimidad para conocer al Padre. Y siempre hay una diferencia entre profeta de desierto y profeta de palacio. Este hombre, Pedro, cuando ve a Jesús, le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya allá. Dijo, ven. Jesús te dice, ven. Ven, que dice el Señor en esta noche. Y Pedro se fue, se lanzó y empezó a caminar sobre las aguas. Si Pedro se hubiese llevado de lo que están en la barca, que lo que están hablando de barca, y hablando de lo que están haciendo allá adentro, Pedro también se queda ahí y no tiene esta experiencia maravillosa. Pero Pedro decidió ser diferente a los demás. No importa que los demás fueran 11, que él fuera un solo. Él emprendió y se lanzó. Dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Él tenía la fe de que él iba a lograr. Y cuando él emprende y empieza a caminar sobre las aguas, mientras miraba al blanco de la soberana vocación, él no se hundía porque tenía los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Pero cuando cambió sus ojos, cuando quitó sus ojos del blanco de la soberana vocación, en el único que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, y empezó a mirar las turbulentas aguas por donde estaban dando, y dice, esto es ilógico, no se puede caminar sobre el agua, que no, es ilógico, yo no puedo tener una iglesia más grande aquí en este templo, porque aquí hay una casa, es que es ilógico que yo salga a predicar donde las personas no se están al Señor, y hay muchas cosas ilógicas. Si él piensa de esa manera, como a veces nosotros pensamos, se iba a joder. Él empezó a pensar así y empezó a hundirse. Pero no sé cuántas misiones tú has emprendido y te han quedado